país fuerte requiere de una juventud empoderada. Por eso, en estos presupuestos nos ponen en el centro. Por eso, la prioridad del gobierno es dar solidez a la igualdad de oportunidades. Las nuevas cuentas para hacer un país más fuerte invertirán 12.500 millones de euros en nosotros. Un país fuerte tiene que poner el foco en nuestros problemas y por eso es prioritario centrarse en nuestra formación. Más de 1.151 millones de euros modernizarán y crearán nuevas plazas en formación profesional. Invertiremos 2.100 millones de euros en becas. La educación, atendiendo a la igualdad de oportunidades, es una prioridad para nuestro gobierno. Más inversión para fortalecer nuestro futuro. La cultura también es el sustento de un país fuerte y por eso el bono cultural joven para todos los que alcancen la mayoría de edad democratizará el acceso entre todos nosotros con una inversión sin precedentes. No hay una juventud fuerte si no puede emanciparse y de ahí la inversión de cerca de 500 millones de euros para incrementar la oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles. Además, 200 millones de euros para el bono joven, para el alquiler, 250 euros para jóvenes que vivan en áreas tensionadas como Madrid o Barcelona. Somos el futuro, pero tenemos que construirlo con los cimientos del presente. La cultura, la educación y la vivienda no serán, sino que son políticas en marcha de este gobierno. Un país Es fuerte Cuando tiene Una juventud Que crecer Con él. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este canal de Twitch del Partido Socialista Obrero Español, una medida que ha sido una propuesta impulsada por el Grupo Parlamentario para intentar acercar algo que habitualmente no solemos acercarnos a través de estos canales, pero que esta vez, y dado la importancia que le estábamos dando, por ejemplo, en nuestro caso, a todas las partidas presupuestarias que tienen que ver con los jóvenes, intentamos buscar también un espacio donde poder acercarnos a esa parte del colectivo en el que sigo formando parte, que es la juventud. Vamos a iniciar una serie de entrevistas, que hoy empezamos con mi querida compañera diputada del Partido Socialista de Cataluña, Montse Mínguez, que además es la portavoz en la Comisión de Presupuestos. Y la idea de hoy es no solamente que nosotros os intentemos explicar un poco cómo funcionan los presupuestos o cómo nos van a tocar directa o indirectamente los presupuestos, sino que todas las dudas que tengáis, todas las propuestas, todas las ideas que os surjan tanto de dudas de cómo funcionan los presupuestos y también de cómo van a ir redistribuidas las partidas, bueno, pues tanto Montse como yo vamos a intentar acercarlo. Así que lo primero que quiero hacer es dar la bienvenida a Montse, que la he visto esta mañana y os voy a contar una anécdota. Esta mañana estábamos en Madrid en la Comisión Ejecutiva Federal, ahora está ella en Lleida, y me decía, han sido mis hijos quienes me han tenido que explicar en el canal en el que iba a participar para lo que servía este canal, y te tengo que reconocer que tus hijos creo que están mucho más actualizados, no solamente que tú, sino que yo también. Así que bienvenida, Montse, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, sí, la verdad es que luego intentaba meterme en el canal y hasta tenía el nombre de usuario de mi hijo, digo, voy a cambiarlo, digo, no vaya a ser que me salga su nombre. Así que bueno, encantada de compartir este ratito con vosotros. Totalmente. Bueno, pues la idea es eso, lo que os hemos comentado, es intentar nosotros contaros un poquito cómo toca indirecta o directamente a la juventud estos presupuestos generales del Estado. Os pongo también un poco en antecedentes que hay dos herramientas que para los socialistas y las socialistas son esenciales para poder transformar el mundo. El primero es el BOE, donde aprobamos nuestras leyes, donde aprobamos nuestros nuevos derechos, donde reforzamos nuestras libertades, y el segundo son los recursos, ¿no?, para poder implementar esas nuevas políticas que estamos haciendo. En este caso son los presupuestos generales del Estado. Sabéis que todos los años se aprueban los presupuestos generales del Estado, o al menos se intentan. En este caso siempre somos muy optimistas y más este año creemos que son muy buenos y que vamos a contar con un grandísimo apoyo parlamentario, pero sobre todo lo que queremos es explicaros para qué sirven los presupuestos generales del Estado, cómo los trabajamos y cómo nos van a tocar, en este caso, a la juventud. Lo haremos en diferentes bloques durante estas semanas con muchísimos compañeros y compañeras, pero bueno, hoy vamos a hablar con Montse para explicar cómo funcionan los presupuestos generales del Estado, cómo nos tocan a los jóvenes y sobre todo, Montse, bueno, pues cómo explicarías tú, por ejemplo, a alguien de mi edad, a alguien de 30, 31 años, qué son los presupuestos generales del Estado, cómo se aprueban y para qué sirven. Pues al final, los presupuestos, como bien dices tú, es la ley más importante, yo creo, que tenemos en el Congreso y en el país, porque en definitiva nos da la prioridad que cada gobierno le pone al asunto, ¿no? Y en estos momentos tan importantes, después de haber padecido una pandemia y una crisis tan importante como tuvimos en el 2020 y que ahora los datos también nos demuestran que estamos recuperando, creemos que es el momento perfecto para preparar unos presupuestos que reflejen esa recuperación justa que necesita nuestro país. Hablamos, y el presidente nos lo dice muchas veces, que si todos hemos sufrido de la pandemia, todos hemos de salir de una manera u otra
reforzados con los presupuestos también para tirar adelante el año 2022. Y estos presupuestos, y muchas veces seguramente lo habremos oído, la gente que a lo mejor esté en sus casas, sus alcaldes, ¿no? Sus consejeros habrán dicho, son los presupuestos más, no sé, sociales o los más cercanos a la gente. Pero es que de verdad estos son los presupuestos más cercanos a la gente, donde ponen en el centro a las personas y sobre todo en estos concretamente a los jóvenes. Un colectivo que tú sabes muy bien ha sido olvidado durante generaciones y generaciones, y por eso es importante que expliquemos a través de todas las plataformas posibles que son los presupuestos dirigidos y pensados para los jóvenes, que como hemos comentado, se trata de, y decía ahora mismo en el vídeo, que no podemos permitirnos como país no tener una juventud fuerte, y para tener una juventud fuerte le hemos de dar herramientas para que se pueda emancipar. Pues me parece, bueno, primero gracias por la explicación y por la información que nos has pasado con este tema. Yo quiero sacar 3 temas, pero evidentemente vuelvo a insistir, esto es un canal abierto donde la gente puede participar, donde la gente puede preguntarnos, donde la gente puede opinar, y que además tanto Monse como yo estamos encantados de poder compartir hoy nuestra aportación, nuestra opinión sobre cómo estamos haciendo las cosas, en este caso con los presupuestos generales del Estado. Yo voy a sacar 3 temas que me parecen importantes porque, como tú muy bien has dicho, yo formo parte de una generación, yo nací en el año 90, en el que prácticamente desde que salí del colegio, desde que salí de la escuela, con 18 años, me encontré con una crisis en el año 2008-2009 y de repente, cuando ya parece que estábamos cicatrizando, ¿no?, los estragos de la anterior crisis, nos llega una pandemia con una consecuente crisis económica. Pero hay 3 puntos, aparte del laboral, que luego seguramente lo hablemos, pero sí quiero sacar 3 puntos que resaltan, ¿no?, en estos presupuestos generales del Estado. Uno es la vivienda, la segunda es la educación, y luego un tercero, que también decías que la juventud es una parte gran olvidada, ¿no?, de la sociedad. Yo voy a sacar un área que muchas veces pasa desapercibida, que es la cultura, ¿no?, que es una de las cosas que yo creo que como ciudadanos y como ciudadanas tenemos que valorar más, porque es nuestra seña de identidad respecto al mundo. Entonces, vamos a sacar esos 3 temas. Vuelvo a repetir que la gente, si quiere preguntar sobre otros temas, podemos hablar sobre ello, pero quiero, Monse, que nos digas cómo ves tú qué has aportado, me refiero tú como en este caso como portavoz también de los presupuestos, y cómo vas a aportar tú para intentar echarnos una mano en 3 problemas serios que tenemos. Uno es el acceso a la vivienda, el derecho a la emancipación. El segundo, el cómo podemos intentar tener una educación equilibrada, igualitaria, donde no dependa de nuestros bolsillos el poder seguir avanzando. Y en tercer lugar, la cultura. Entonces, si te parece, pues hablamos cada uno sí, una parte y hablamos. Y me quedo con la reflexión que tú decías, que has nacido en el año 90 y que has vivido 2 crisis, y fíjate que cuando tú me hablas de que cuando tú casi, ¿no?, te haces adolescente, no nos habíamos recuperado de esa crisis, que nos volvemos a meter en otra, ¿no? Yo creo que aquí está la gran diferencia entre la gestión de las crisis de este país, entre un gobierno y otro. Yo creo que ahora ya mucha gente se está dando cuenta, incluso la gente joven, que a veces nos ponen a los políticos todos en el mismo lugar. Yo creo que la gente se está dando cuenta que no es lo mismo quién gobierna el país, si lo hacen desde las políticas de derechas o del liberalismo, en el cual el libre mercado dejemos que actúe y no intervenimos, y entonces pasa lo que pasa, que es lo que nos pasó con la crisis financiera, que tardamos 10 años en recuperarlo. Eso es. 10 años en recuperar el PIB y 12 años en recuperar el nivel de empleo. Y fíjate que ahora, con un partido progresista, con unas políticas de izquierdas, la recuperación está siendo muy rápida. La búsqueda de fondos europeos de la anterior crisis, y tú como joven seguramente te quedaste solo con un concepto, que era el del recorte y subidas impositivas. Solo había recortes en los presupuestos generales del Estado, se tenía que repartir menos 100 y se tenían que subir los impuestos. En cambio, ahora la gestión de la crisis está siendo totalmente diferente, y hablamos de recursos europeos y hablamos sobre todo de priorizar un colectivo como es el de la gente joven, como tú bien dices. Tenemos durante muchos años, los jóvenes han visto limitadas todas sus oportunidades y todas sus capacidades, y ahora se trata de dar ese impulso. Un impulso en políticas de vivienda. Y ahí lo vemos con un aspecto clave que todos siempre hemos querido, y todos el sueño cuando somos jóvenes es podernos emancipar, y podernos emancipar dignamente, ¿no? Y cuando hablamos de dignamente, es dignamente. Con lo cual ahí, en estos presupuestos generales del Estado, hay una partida importantísima para el bono de alquiler, que incluso creo que, no sé si eras tú mismo, en el vídeo lo explicas, ¿no?, que para las ciudades que están más congestionadas, como Madrid o Barcelona, puede llegar a ser 250 euros al mes para ayudarte a pagar el alquiler de tu vivienda. Con lo cual pienso que es una política importante, además que en la agenda del gobierno esto ya estaba, ¿no? De antes, en nuestro programa electoral ya viene la política de vivienda, pero ahora con la pandemia creemos que es el momento también de potenciar
sobre todo ese aspecto. Otro aspecto importante es el de las becas en los estudios. Nosotros los socialistas siempre hemos defendido la igualdad de oportunidades y que una persona no puedes vetar sus capacidades porque no tenga recursos económicos. Nosotros los socialistas siempre pensamos que la igualdad no es repartir a todo el mundo lo mismo, sino que dar más a aquel que más lo necesita, y ahí está la partida importantísima en becas, que yo creo que es una partida sin precedentes. Hablamos de más de 2.000 millones de euros en becas, y eso lo que pretende es dar todas las oportunidades a la gente para que no dependa de la capacidad económica de la familia, si pueda o no pueda, o tenga que renunciar a los estudios, que lo hemos visto en todas las generaciones, que esto ha tenido que pasar, que uno renuncia a poder estudiar porque los padres, ¿no?, o la unidad familiar no lo puede trabajar. Y otro caso y otro punto es el tema de la cultura, ¿no? Y aquí me sabe mal también cómo la derecha nos lo está criticando o lo está echando por tierra, cuando nosotros lo que defendemos es el acceso a la cultura a todos los jóvenes. Está funcionando en muchos países, está funcionando en Italia, está funcionando en Francia, y ¿por qué no? Aquí también es importante que funcione con ese bono cultural de 400 euros, que puede ser para libros, que puede ser para cualquier otro instrumento, para cultura, para música, para juegos, para cultura. Para la cultura en general. La industria cultural en nuestro país es una industria cultural muy fuerte, muy potente. Lo ha pasado muy mal el año de la pandemia, y creo que entre todos, y más el colectivo joven, hemos de acercarnos a la cultura y ayudar también al sector cultural a salir de eso, ¿no? Y a mí esto, cuando oigo estos adjetivos peyorativos, ¿no?, de cómo intentan de alguna manera pues desgastar al gobierno con medidas y ataques tan frontales, yo pienso que son políticas totalmente equivocadas, ¿no? Dice Casado muchas barbaridades, y en la cultura, no apoyar a la cultura, el Partido Popular ya nos lo demostró en la anterior crisis. Cuando te decía que ellos aumentaban impuestos, uno de los impuestos que aumentaron precisamente fue subir el IVA cultural. Y de aquellas acciones lo que nos está pasando ahora. Con lo cual creo que las dos maneras diferentes de entender la crisis creo que está calando, y que es importante que traslademos a la gente que nosotros en este momento, y es el momento que toca, que es el momento de la recuperación, lo que queremos es tener una juventud fuerte, una juventud emancipada, una juventud bien preparada, porque la tenemos formada, y que sobre todo también tenga su lugar en puestos de trabajo, que también de esto, si quieres, podemos hablar, ¿no? De todas las medidas que hemos adoptado en torno al trabajo. Fíjate que tú comentabas una cosa que para mí es clave. Decías que yo soy de esta generación que hemos vivido las dos crisis, pero incluso si eres joven, y más joven que yo, me refiero, que tengas 20, 22 años, incluso puedes ver las diferencias de modelo que podemos plantear, ¿no? Te voy a poner, por ejemplo, el modelo que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid, donde se están creando o se están construyendo nuevas viviendas para jóvenes, donde el alquiler mínimo son 1.000 euros. Esto lo hace el Partido Popular de Ayuso, evidentemente en correlación y coordinado con el Partido Popular de Casado, pero a la vez votan en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, que por cierto está por debajo de los 1.000 euros. Es decir, a la misma que te están intentando proponer que tengas unos pisos, según ellos, asequibles, con un precio superior al salario mínimo interprofesional. Una vez más, no va destinado a la gente más necesitada, más humilde, que requiere, digamos, de que haya, como siempre digo, socialistas en las instituciones para poder redistribuir la riqueza y poder equilibrar esta balanza social que ha sido tan complicado durante muchísimos años. Y luego has dicho una parte que aquí, además, como joven me siento bastante indignado cada vez que lo escucho en tribuna, el de que se están intentando comprar a los jóvenes con el bono cultural. Yo voy a hacer una primera defensa de esta decisión, de esta propuesta, que primero es ayudar a un sector que lo ha pasado realmente mal en la pandemia. Si hay sectores que lo hayan pasado mal, económicos, también productivos, como puede ser, por ejemplo, la cultura en este caso, lo ha pasado realmente mal porque no hemos podido comprar entradas para poder ir al concierto, no hemos podido acudir a los espacios públicos de cultura. Entonces, el poder tener una oportunidad donde no requiera de tu salario, de sueldo de tus padres, para poder visitar museos, para poder ir al cine, para poder, lo que dices tú, comprarte libros, comprarte cómics. La cultura es muy diversa y hay que protegerla a toda y cada una de las partes. Pero la segunda parte es el tema de la compra de los votos. Y yo aquí, como joven, te lo voy a decir, a los jóvenes no nos compran. Y esto es una cosa que lo he dicho 1000 veces, a los jóvenes no nos compran, a los jóvenes nos convencen. Y nos convence aquel partido, aquel gobierno, que no nos compra con 400 euros, sino que nos ayuda a convencernos de que vamos a tener un presente y un futuro un poquito más digno del que tenemos. Y eso es lo que estamos haciendo. Y medidas como esta, como la que decías tú, del bono cultural y también la ayuda al alquiler, son momentos en los que la política dignifica a la sociedad. Y yo creo que podemos estar muy orgullosos de haber planteado esto y, sobre todo, la primera ley de vivienda de la historia de la democracia.
que llevamos tarde, pero es que somos los primeros que lo hacemos y antes de leerla, la derecha ha dicho que no. También te digo una cosa, cada vez que la derecha dice que no a una ley, es que creo que vamos por el buen correcto. Será porque es buena, ¿no? Es lo que dices tú, es que será a todo no, y es a todo no. Su idea es desgastar y sin tener un proyecto político detrás más que aupar a un personaje, si es que algunos lo quieren, porque esta batalla también que tienen entre personajes también es interesante. Y lo decías tú muy bien, es que es como todo muy contradictorio. De alguna manera se critican que no hacemos nada con la luz y cuando llevamos, ¿no? Porque la luz también es un tema que a los jóvenes también nos preocupa porque evidentemente lo vivimos en casa, lo vivimos en nuestros pisos, el precio de la luz está subiendo. Cuando el gobierno lleva medidas para bajar el IVA de la luz o para bajar determinados impuestos, la derecha también vota que no. Con lo cual siempre es este discurso como muy populista del PP de populista, no del Partido Popular, sino del PP de populista, ¿no? Nos estamos encontrando con un Partido Popular que yo creo que no tiene horizonte, que no sabe dónde va y que se produce en esta serie de discursos contradictorios. Comprar votos para los jóvenes y Ayuso, que tú que estás en Madrid, pone una ayuda para las embarazadas, ¿no? Para los hijos, para que la gente... Entonces también ellos no compran votos, o sea, que es como... Yo creo que las medidas y las políticas que se hacen marcan la dirección de un partido y marcan las prioridades que tenemos como partido. Nosotros las tenemos muy claras, las personas. Fíjate que tenemos un Consejo de Ministros que es muy municipalista, que es un Consejo de Ministros sensible con los problemas de la gente. Hoy hablamos de jóvenes, pero toda la semana hablaremos de los presupuestos y son presupuestos y dinero que baja a la acera de enfrente, al vecino de al lado y al colega que tenemos, ¿no?, sentado tomando un café. Es decir, que nos afecta a todos. Por cierto, Monse, impuestos, perdón, o sea, son recursos, son presupuestos que vienen de nuestros impuestos. Que la gente muchas veces se olvida de que cuando nos cobran los impuestos, cuando tenemos que pagar los impuestos, lo único que estamos es financiando el sistema de seguridad, en este caso sanitaria nacional, en el caso también, por ejemplo, de todas las propuestas que estamos planteando vienen de nuestros impuestos. Lo digo porque, por ejemplo, estamos viendo una competición fiscal entre comunidades autónomas y la gente lo que dice, oye, qué bien, me están bajando los impuestos, por ejemplo, en el caso de Madrid creo que son 79 céntimos, pero sin embargo te están cerrando hospitales o te están cerrando centros de día. Es decir, que la gente sepa hacia dónde van nuestros presupuestos y aquí hay un mensaje muy claro. Todas las jóvenes tienen que saber que son los presupuestos más cercanos a la juventud que jamás se han aprobado en ningún presupuesto general del Estado. Ningún presupuesto. Y luego lo que dices, lo estás diciendo muy bien, son presupuestos que evidentemente como es la redistribución de los impuestos y no hay subidas impositivas a nuestros padres, por mucho que también oigamos tanto ruido a veces de la derecha, ¿no? El hachazo fiscal, no existe hachazo fiscal, ¿no? Es un presupuesto que, como tú bien sabes, se negoció unas ayudas europeas que han llegado a nuestro país, que estamos hablando de 140.000 millones de euros en los próximos años y en el presupuesto del 2022 se invierten 27.000 millones de euros para transformar, modernizar, digitalizar todo el modelo productivo de nuestro país y ahí también tiene un papel importante los jóvenes. Insisto, en el tema del trabajo, no podemos hablar de emancipación sin olvidarnos del trabajo. Los jóvenes tienen que tener oportunidades laborales. Es un presupuesto que liga un poco todo este discurso de la emancipación también desde el punto de vista laboral. Hablamos de la vivienda, hablamos de la cultura, hablamos de la educación y también desde el punto de vista laboral. No nos olvidemos de la FP, hay una partida importantísima para todos los recursos en la FP. La mayor oferta pública de empleo público está en este presupuesto 2022, es decir, todos aquellos jóvenes que ahora mismo nos estén escuchando que quieran hacer oposiciones, quieran opositar, van a tener una oportunidad también el año que viene, 30.000 nuevos puestos de trabajo público. La gente también está buscando estabilidad durante una época de nuestra vida, cuando somos jóvenes, esto de funcionario, oposiciones, nos sonaba un poco mal, pero después de lo que hemos visto, la inestabilidad laboral también sufrida, creo que es importante también repetirlo y, como sabéis, además tenemos el tema de la reforma laboral que abordará la inestabilidad que tenemos, que abordará la precariedad laboral que sufrimos en nuestro país y que abordará temas importantes como es el paro estructural, que por mucho que parece que durante muchos años, bueno, pues hablamos del paro estructural y nadie hace nada y ahora tenemos un gobierno que quiere poner mano al asunto y quiere corregir estas tendencias, ni estabilidad, ni precariedad, ni paro estructural. Y ahí tenemos medidas importantes, como hemos dicho, los ERTES, que también han salvado muchos puestos de trabajo. Somos jóvenes,
queremos lo mejor para nuestros jóvenes, pero también debemos proteger a nuestros padres y al colchón de seguridad, como muchas veces habla la ministra Calviño, la vicepresidenta, tejer ese colchón de seguridad para dar pues eso, seguridad al que es la unidad familiar. Y ahí pues podemos poner el tema del salario mínimo interprofesional, que lo hemos aumentado los socialistas, y como te decía, todas las medidas que nos acercan y nos preocupan. Tenemos un Consejo de Ministros cercano a la gente y consciente de los problemas reales de la gente. No hablamos de cosas raras ni de inventos o, como dices tú, del suelo, no hablamos de cosas que no nos preocupan, sino que nos preocupamos, ¿no?, de las cosas que ocupan y preocupan a la gente. Hay una clave que yo creo que también se está dando también un poco de impulso en este nuevo gobierno presidido por Pedro Sánchez, donde quizá hemos dejado de buscar parches y empezamos a buscar soluciones a lo que generan los problemas. Claro. Comentabas tú antes que hay algunas comunidades autónomas, por ejemplo, que quieren bonificar el hecho de tener hijos o tener hijas en Navidad y demás. Pero fíjate, ¿cómo vamos a poder, yo en mi caso que tengo 31 años, cómo mi generación puede llegar a pensar en una familia cuando en primer lugar tiene problemas anteriores? Para poder tener una familia, Monse, tú me has dicho antes que eres madre, lo primero que tienes que tener es, uno, la seguridad de que puedes estudiar aquello que quieres. Lo segundo, que una vez que lo has estudiado, tengas un acceso al mundo laboral en unas condiciones dignas. Y tú lo has dicho, los cambios que vamos a hacer en la reforma laboral van para la juventud en dos direcciones muy necesarias. Primero, seguir subiendo los salarios mínimos interprofesionales, como lo hemos venido haciendo los últimos 3 años, porque tenemos salarios de miseria en la juventud y eso lo estamos arreglando. Y en segundo lugar, la temporalidad. Leí el otro día que durante el periodo del gobierno de Mariano Rajoy se habían creado varios millones de contratos más que personas que habitan en España. Es decir, el número generado de contratos precarios por horas, diarios o semanales era pero muchísimo superior a los millones de habitantes que estamos en España. Entonces, Totalmente. Lo que estamos haciendo nosotros es, con lo que tú estabas comentando, mira, voy a dar cifras, que hemos dicho que no íbamos a dar cifras, pero para que también la gente se entienda también el volumen del dinero que nos estamos destinando para corregir los desequilibrios económicos y sociales que hay en este país. Para las becas van casi 2.199 millones de euros, la mayor partida presupuestaria en becas. Yo siempre he escuchado a muchos compañeros mayores que yo decir que estudiaron gracias a las becas y al sistema de becas que implantó Felipe González. Bueno, pues lo que estamos planteando es la mayor oportunidad para que el menor número de personas por condiciones económicas se quedan fuera del sistema educativo. Luego hablabas de impulsar la FP. La FP va a ser seguramente la gran revolución laboral que podamos llegar a hacer y también académica en los próximos 10-15 años, porque se ha demostrado que es un espacio súper útil y súper práctico para poder encontrar un empleo digno. Ahí destinamos 2.075 millones de euros. Yo creo que al final no solamente son buenas intenciones, sino que por primera vez, no digo que no se haya hecho antes, pero por primera vez es mucho más visual el esfuerzo económico que están haciendo el gobierno para intentar paliar los problemas que tenemos. Mira, yo he sido concejal de Hacienda de aquí de mi ayuntamiento muchos años y cuando la gente evidentemente viene y te pide, durante el año viene y te pide, yo tenía siempre la pregunta, ¿pero esto está en el presupuesto? Y me decían, no. Digo, bueno, pues si no está en el presupuesto no existe. Pero es que ahora es diferente, ¿no? ¿Esto está en el presupuesto? Sí. Bueno, pues si esto está en el presupuesto es que existe. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia de cómo se pueden gestionar los recursos. Cuando hablamos del impulso de la FP, de los 2.000 millones, cuando hablamos de la gran cantidad de dinero que hay para las becas, cuando hablamos del bono cultural, los 400 euros, es que están las partidas, ¿no? 210 millones de euros para el bono cultural, existen las partidas. Y no son fondos europeos, son presupuesto nacional, que eso también es importante, ¿eh? Que este tema es de presupuesto nacional, porque tú lo decías muy bien, no estamos haciendo parches, queremos transformar la sociedad y las grandes reformas vienen con grandes transformaciones internas y esto es presupuesto nacional. No hablamos de fondos europeos, que si no la gente, como bien dices tú, bueno, pues esto será un parche porque ahora les viene y luego se va. Mira, entraba una pregunta, ¿no? Sí, si quieres te la hago. Sí, justo me estaban avisando que van a empezar a aparecer las preguntas. Dice Raúl, dice, buenas tardes compañeros, compañeras. Una de las medidas estrella del gobierno es el ingreso mínimo vital. ¿Cómo repercute a los jóvenes? Un saludo. Yo, fíjate, Monse, si quieres, por hacer de una parte, yo también soy portavoz de infancia, entonces me vais a permitir que hable yo de infancia
que hable yo de infancia y luego Montse puede hablar también de cómo repercute, digamos. Pero voy a hablar, por ejemplo, también de infancia para que todo el mundo también lo sepa. Uno de los problemas que tiene este país es la pobreza infantil. Tenemos una tasa muy elevada y algo que el Gobierno se ha comprometido a combatir. Primero con la creación del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, que creo que es en junio del 18, según llega Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. Y luego el ingreso mínimo vital quizás sea uno de los grandes avances que hemos creado en esta legislatura, que por cierto lo hicimos en mitad de la pandemia con la oposición llamando paguita, y sencillamente lo que estamos haciendo es dignificar a quienes, por desgracia, tienen una vida muy complicada económicamente hablando. Lo que estamos haciendo es dignificar. Y esto repercute principalmente a las familias monomarentales, lo voy a decir así porque es un tanto por ciento muy elevado de mujeres que tienen a cargo hijos e hijas y que tienen este problema económico. Y luego, evidentemente, sobre todo lo que estamos haciendo es combatir la herencia pobre. Es decir, que la gente no vaya heredando la pobreza estructural que requieren o que tiene sus familias, su sociedad o su propio barrio, porque también esto es muy típico, ver que hay barrios muy humildes que necesitan de ayuda para intentar poder tener las mismas oportunidades que el resto. Por lo cual, yo creo que el ingreso mínimo vital ha sido uno de los grandes avances que hemos hecho, la implantación de un nuevo derecho y, una vez más, con un sello socialista. Y te doy toda la razón y demuestra la visión totalmente diferente entre la España del Partido Popular y la España socialista, ¿no? Y cuando uno hereda un gobierno puede vivir de quejarse, porque y lo vemos cada día en los municipios, cómo se quejan y no hacen nada, y aquí podía haber sido una opción de decir, tenemos un país que nos había dejado el Partido Popular que crecía en 2 velocidades, como muy bien estás diciendo tú. Fruto de la crisis hubo gente que se enriqueció mucho, sobre todo sus amigos, y la gente se empobreció mucho más. Entonces, uno cuando llega al gobierno se puede quejar de esto y recriminarlo y vivir políticamente de recriminarle al otro, o tomas el asunto por las manos, coges las riendas y dices, no, yo lo cambio. Y aquí tenemos el ingreso mínimo vital, aquí tenemos el salario mínimo interprofesional, aquí tenemos que hacer una nueva reforma laboral, aquí tenemos que acabar con la ley Mordaza, aquí tenemos que darle a los jóvenes un impulso en educación, en formación, en vivienda, con lo cual yo pienso que ese es el detonante y volviendo un poco casi al principio, ¿no? De decir cómo se pueden afrontar las crisis de 2 maneras diferentes. O se vive de lamentarnos todos los días o se pone un Consejo de Ministros a trabajar a diario y a solucionar los problemas diarios que tiene la gente. Pero totalmente de acuerdo contigo que además es hasta lamentable, ¿no? Que le llamen paguita al ingreso mínimo vital cuando realmente en este país nos dejaron un país que después de una recuperación tan larga de 10 años esperando a recuperarnos como país, de 12 años esperar a recuperar el empleo, que encima le llamen paguita o que le llamen parche al salario mínimo interprofesional o que todos estos adjetivos peyorativos. Yo creo que lo estamos haciendo bien y que el gobierno está cuidando de proteger a la gente y poner al ciudadano siempre en el centro de sus políticas. Lo hicimos en la pandemia y lo seguiremos haciendo ahora que toca la época de la recuperación. En la pandemia se construyó este colchón de seguridad para las familias. Los ERTEs fueron una gran medida que hicieron crear o salvar puestos de trabajo, les fueron muy bien a las empresas con los ERTE, les fue muy bien a los trabajadores y yo creo que hemos demostrado que por cada recorte que nos plantearon en la anterior crisis había otra solución y yo creo que este es el camino, el de las soluciones, el de los recursos y el de hacerlo de otra manera. Mira, Moncho, vamos con otra pregunta. Voy a intentar contestar un poquito más cortito para intentar que haya 2 o 3 preguntas más antes de irnos. Pablo pregunta, ¿qué le dirías a una joven recién salido de la universidad o FP y que ve que no tiene oportunidades? Moncho, si quieres empezar tú, luego sigo yo, porque antes he empezado yo. Pues cambiar de chip. Si ve que no tiene oportunidades, lo que tiene que hacer es cambiar de chip. Estamos en el momento de la recuperación. El año pasado, yo creo que cuando discutíamos las gráficas de la recuperación, ya dejarme ser un poco más macroeconómica, no sé si os acordáis que muchos se discutían si la recuperación iba a ser en formato de V rápida o si sería un poco más aplanada esta recuperación. Se ha demostrado lo que dijo Calviño, ha demostrado que la recuperación en nuestro país ha estado rápida, las respuestas han sido rápidas. Cuando el país levanta la persiana, la levantamos bien y yo creo que un joven que ahora mismo está en la universidad o está en la FP tiene que tener todo el optimismo de que esto va a salir bien y tiene que saber que tiene al gobierno de España detrás para que también les haga bien su proyecto vital.
Y que además, como te decía, estamos invirtiendo, igual que perdón, que se me ha caído el móvil. Hace 10 años lo que hacía el Partido Popular, tú lo has dicho, es el tema de recortes, no solamente económicos, sino también de libertades. Y aquí quiero mandar un enorme abrazo a todas las compañeras y compañeros que lucharon en el tren de la libertad para, por ejemplo, evitar que recortaran uno de los derechos principales para la mujer y para nuestra propia sociedad, para poder estar en el siglo XXI. Pero también, sobre todo, voy a decirlo aquí, no solamente estamos invirtiendo, sino que estamos respetando a los jóvenes. Yo era de aquella generación a la cual nos decía la ministra Fátima Báñez que teníamos espíritu aventurero y por eso nos íbamos a poner cafés con lo digno que es ser camarero, pero hacerlo en Alemania. Yo recuerdo esa falta de respeto hacia la juventud, hacia la gente joven, que se nos había dicho que con una carrera, 2 carreras, con 2, 3 idiomas, te podías comer el mundo y lo único que estabas buscando era una salida de este país porque no se generaban oportunidades. Aquí lo primero es decir que se está invirtiendo para generar no solamente oportunidades, sino oportunidades dignas. Y lo segundo, que tenemos a magníficos y a magníficas ministros y ministras que tienen muy claro cómo tenemos que salir de esta crisis. Y aquí, en especial, quiero hablar de la ministra de Ciencia, Diana, por una razón, porque tiene muy claro que no solamente hay que evitar que se nos vayan, por ejemplo, los científicos, los miles de científicos que se acaban formando al año en España, sino que hay que traer también a los que se han ido fuera, porque tenemos muchísimo talento fuera y en eso consiste, en recuperar lo que el PP no solamente dejó ir, sino que expulsó. Y para esto son los fondos europeos, también para que nuestras pymes, para que nuestros autónomos, que además nosotros los socialistas siempre hemos pensado que son los generadores de puestos de trabajo, de lugares de trabajo, generadores de empleo, y en el presupuesto del 2022 van 27.000 millones de euros o más para transformar, modernizar, adaptar, generar oportunidades, proyectos para que estos jóvenes que ahora están en la universidad o que están en la FP, porque además van a salir nuevos lugares de trabajo, van a salir nuevas profesiones y ahí vosotros, la juventud, estáis totalmente preparados, como dices tú ahora, con las carreras, ya habéis estudiado, ya no estáis con los másteres o está la gente con la FP y tiene que haber ese lugar laboral para insistiendo, que os proteja, dejando al lado la inestabilidad, que vayamos a ese contrato indefinido tan deseado que buscamos, que deje atrás la precariedad, que tengamos salarios dignos y sobre todo que deje atrás ese paro estructural juvenil que además durante tantos años hemos estado por encima de la media europea. Con lo cual yo creo que la agenda la tenemos clara y las acciones hacerlas también. Por eso quería transmitir este mensaje más de optimismo, de que la gente confíe, que los datos macroeconómicos están siendo positivos y cuando esto tiene que salir bien. Y como tiene que salir bien, nos vamos a poner todas las pilas en no dejar a nadie atrás, al revés, en intentar que toda esta recuperación vaya hacia adelante. Hay una frase que dijo una vez hace relativamente poco nuestra anterior portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Adriana Lastra, y le llamó cenizo a Casado. Y hay que reconocer que no le falta razón cuando los datos avalan un cierto optimismo respecto a lo que teníamos hace un año, pero avalan un cierto optimismo también respecto a lo que teníamos hace 8 o 9 años cuando estaba Mariano Rajoy y teníamos la economía como la teníamos. Decir que ahora mismo no estamos recuperándonos es faltar a la verdad y yo creo que en eso no debemos entrar. César Ramos dice, magnífica iniciativa Compis, este es un grandísimo compañero además y muy buen tipo. Después de todo lo vivido en los últimos años por los jóvenes de nuestro país, tienen grandes incertidumbres sobre el futuro, cosa que lleva toda la razón. ¿Cómo consiguen estos presupuestos crear esperanzas en el futuro? Montse. Pues mira, yo también, hola César, yo quiero recordar una frase, ya desde Sócrates, que siempre nos preguntábamos, ¿qué haremos de esta juventud? Pero sí, yo creo, es verdad, y yo creo que los jóvenes es cierto que han visto limitadas sus oportunidades y sus capacidades, y más ahora en temas de la pandemia y antes, porque me has hecho reflexionar cuando me has dicho el año en el que habías nacido, ¿no? Y que has vivido las dos crisis, ¿no? Entonces es como, incluso antes también habéis vivido una época de recortes, de desesperanza, de que no hay nada más donde me pueda meter, me voy a estar en casa de mis padres hasta los 30 años. Y yo creo que estos presupuestos deben, César, crear esta esperanza de futuro, sobre todo porque cerramos el círculo de la emancipación juvenil y nos centramos en esa emancipación juvenil no solo en un aspecto, sino en todos los aspectos. Y lo hemos dicho al principio, hablamos de vivienda y César además conoce bien también los temas de vivienda, el plan de vivienda, el bono también para el alquiler para los jóvenes. Hablamos de 250 euros en capitales
que como tú bien conoces en Madrid, es un dinero importante para bajar el alquiler mensual, es importantísimo. No hablamos de los 70 céntimos de Ayuso, hablamos de 250 euros para ayudar al alquiler. Estamos hablando de oportunidades laborales, estamos hablando de también oportunidades culturales. Fíjate que cuando tú prestas una ayuda, como puede ser la de la cultura, a la vez una ayuda también puede generar que el sector se reactive, y si se reactiva el sector, de alguna manera también está generando oportunidades en ese mismo. Es decir, si fomentamos el consumo de libros, de audiovisuales, pues estamos ayudando al sector y también de alguna manera revierte en nuestra sociedad o generando empleo, o generando contenidos, generando material que al final lo tiene que hacer pues la gente joven. Con lo cual yo creo que es importante trasladar un mensaje de optimismo. A España le está yendo bien, España está siendo puesta como ejemplo en la Unión Europea, tenemos un presidente muy valorado a nivel mundial, cosa que no lo habíamos tenido en el pasado. Mariano Rajoy no lo conocía nadie esperaba nada del presidente de España. En cambio ahora nuestro presidente Pedro Sánchez está siendo muy valorado por su gestión con la vacunación. Pensar que España es de los países que más vacunas está poniendo, y esto también se nota en la recuperación. Somos líderes en vacunas, pero es que somos líderes también en muchos otros aspectos, y tenemos un presidente que está siendo escuchado y la socialdemocracia está ganando en Europa, con lo cual yo creo que vamos por el buen camino y hemos de tener, como te digo, creo que hemos de pensar en optimismo, de cara al 2022. Yo me lo creo. Y estos presupuestos se lo creen, y ahí están las partidas y ahí están los recursos. Sí, además, no sé si nos van a meter alguna otra pregunta, pero mientras deciden si seguimos o hacemos alguna pregunta más, con esto último que estabas también comentando, yo también quiero aprovechar para decir algo que habitualmente no hemos visto, que mi generación no ha visto, que es un gobierno que se ponga en la piel de los jóvenes y que nos defienda desde el principio. Y lo voy a sacar tú ahora del proceso de vacunación. Lo primero es el orgullo de país, ¿no?, de haber conseguido vacunar a más del 80% con la doble pauta. Yo creo que es un éxito colectivo, por cierto, colectivo. Aunque a veces parece que cueste, ¿no?, en España reconocer incluso los propios hechos positivos que hacemos, porque nos cuesta. Creo que es algo de lo que sentirnos tremendamente orgullosos. Y en este caso también, como hice ya en verano y lo vuelvo a hacer ahora que estamos entrando ya en el otoño-invierno, yo voy a hacer una defensa también de la juventud, porque durante mucho tiempo en este verano se nos ha criminalizado y responsabilizado de todo lo que estaba ocurriendo con la pandemia. Y decíamos que los botellones no era un síntoma de que la juventud estuviese saltando las restricciones o que fuéramos insolidarios. Eso ha ocurrido siempre y es algo que tenemos que abordar, pero que hemos sido tremendamente jóvenes. Y leía una estadística que ponía que ahora los jóvenes de entre 12 y 29 años presentan las incidencias más bajas de todas las edades. Entonces, yo creo que esto refleja que no es que fuéramos insolidarios o irresponsables, sino que sencillamente no estábamos vacunados a primeros de verano y que, sin embargo, una vez que nos hemos vacunado, nuestra incidencia es la más baja. No solamente porque seamos más jóvenes y seamos posiblemente quizás más fuertes en ese aspecto, hablando de como cuerpo, como algo biológico, sino porque también hemos sido responsables. Y yo creo que eso ha sido también muy positivo. Mira, Julián dice: hola, Omar, para mejorar el PIB nacional, el crecimiento económico. Perdona, Monse. No, y que nosotros también, que a veces cuando estamos y hablamos esto de las jóvenes y las botellones, que nosotros no estábamos en las bibliotecas los sábados por la tarde estudiando, que esto también... Y que cuando yo también te voy a decir una cosa, yo cuando he sacado una imagen de un macro botellón y de repente enchufan, hay gente que me saca 10 años. Y bueno, yo ya empiezo a estar rozando en la no juventud, pero claro. Gracias a ti, perdona, joven. Eso es, para cuando exactamente. Decía Julián, dice: para mejorar el PIB nacional y crecimiento económico hay que invertir en ciencia, industria, digitalización y programación. ¿Cómo pensáis que serán las nuevas medidas impulsadas por Calviño, Montero, Maroto y Morant? Y además acompaña con un hashtag que me gusta mucho, que es: sin ciencia no hay futuro. Y ya te decía, Julián, permíteme, Monse, que conteste en 15 segundos solamente. Lo primero es respetando a la juventud, no tratándonos de verdad como lo que no somos. Somos gente seria, somos gente sensata, somos gente inteligente, somos gente que podemos afrontar el futuro por difícil que sea, pero sin que nos engañen o nos tomen el pelo. Nosotros no nos íbamos, de hecho uno de mis mejores amigos sigue en Londres, no se fue porque le apeteciese solamente aprender inglés, sino porque una vez estudiado su carrera, además creo que tenía una FP, si no me equivoco,
no pudo encontrar nada aquí. Entonces se fue allí porque no había aquí un presente que te pudiera garantizar un futuro semidigno. Por eso creo que es importante no solamente invertir en educación, sino también en la nueva planteamiento que estamos haciendo de la FP, algo que va a revolucionar este país. Por lo cual yo creo que es importante adaptarnos al siglo XXI, adaptarnos a las tecnologías, aprovechar lo que decía antes Montse, los fondos europeos para intentar modernizar nuestro tejido productivo, poder pegar ese salto que necesita este país para poder seguir siendo uno de los países referentes, no solamente en materia laboral, y lo vuelvo a meter, sino también en materia cultural, sino que también tengamos un presente un poco digno para la gente joven. Yo creo que eso es importante y creo que la oportunidad que se nos ha brindado con los fondos europeos se están aprovechando muy bien y el proyecto que tiene el presidente del gobierno, esa España 2050, creo que merece la pena intentarlo. Mira, además los fondos europeos, si algo tienen detrás, es intentar cambiar nuestro modelo productivo. Y ahí le doy la razón al que nos hacía la pregunta: sin investigación, sin ciencia, sin innovación, sin digitalización, no cambiaremos nuestro modelo productivo. Y esto está en nuestra agenda. Y está en la agenda porque sufrimos una crisis, todos vimos en qué se sustentaba nuestro modelo productivo, y es ahora la oportunidad que tenemos de transformar la economía y de darle una vuelta de tuerca. Para quien nos estaba preguntando, que ahora me ha desaparecido el nombre. Julián. En los presupuestos del 2022 se destinan 13.298 millones de euros en investigación, desarrollo, innovación y digitalización, que es una cifra sin precedentes también. Y volvemos también a lo que decíamos. No hablamos de recortes, estamos hablando de duplicar cifras del año pasado. Es que duplicar cifras de las que teníamos hace 12 meses, estamos aumentando presupuestos que no estamos recortando en ciencia. Ciencia, pues, aparte de los recortes en el estado del bienestar, ciencia y la gente que se dedica, fue uno de los presupuestos más recortados y de aquello lo que tenemos. Y con lo cual, como queremos un país mejor, hemos de invertir en ciencia, en innovación, en digitalización, y ahí esos 13.300 casi millones de euros en estos conceptos importantes para, como decía, poder darle la vuelta a ese PIB y poder repercutir e influenciar más en el PIB, duplicando la cifra del presupuesto del año 2020. Sí, además, fíjate, con lo que tú estás planteando, primero hemos demostrado que es una prioridad. Es decir, hemos vuelto a meter ciencia, la innovación, el I+D+I. Metemos muchas palabras, Omar. Sí, sí, somos capaces, ingreso mínimo vital. El abanico que estamos haciendo en la agenda política le estamos poniendo muchas palabras olvidadas. O sea, yo es que de verdad que yo soy de una generación que lo único que recuerdo son recortes. Y ahora estamos hablando de ciencia, digitalización, estamos hablando de juventud, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de trabajo. Es decir, estamos metiendo muchas palabras en la agenda que no existían, ¿no? Y yo pienso que también es importante decirlo. Perdona que te he cortado. Yo fíjate, te voy a llevar la contraria. Existían. Lo que no estaban no aparecían. En la agenda política. Justamente, es decir, éramos todos. Claro, éramos conscientes de que teníamos esos problemas, pero sin embargo, y mira, te voy a poner el ejemplo, porque me dicen que creo que tenemos otra pregunta más mientras la cargan. En la última comisión de infancia lo estábamos comentando de la importancia que tienen estos presupuestos generales del Estado y de por qué no contamos con el más mínimo apoyo de la derecha. Es decir, la derecha puede hacer críticas y puede mejorar los textos. Lo que no puede hacer es que no, sistemáticamente. Entonces, yo recuerdo que en los últimos presupuestos generales del Estado del Partido Popular, antes del famoso caso de todas las corrupciones, que fue la madre de la corrupción en este país, por lo que se presentó la moción de censura, nosotros en la Comisión de Infancia estuvimos sumando todas las partidas que tocaban directa o indirectamente a la infancia, a la juventud o a la adolescencia. Y en el último presupuesto del PP sumaban 1.436 millones de euros, que es una cifra, creo que es baja, pero bueno, le puedo permitir el hecho de que intenten, oye, que si creen que con eso se pueden solucionar los problemas, pues adelante, yo creo que es más baja. Pero es que en el presupuesto del año pasado sumaban ya 5.204 millones. Pero es que en este año 6.300 millones, 6.400 millones, es decir, 5.000 millones más. Nosotros tenemos claro que tenemos que avanzar y sin dejar nadie atrás significa poner recursos para evitarlo. Aquí, bueno, no voy a decir el nombre del usuario porque vete tú a saber exactamente lo que quiere decir. Dice, la derecha nos llama mentirosos con estos presupuestos generales del Estado. ¿Podéis dar cifras de lo que aumenta? Montse, ¿te parece que hagamos tú que tienes hoy todos los datos, si te parece, lo comentas? Los datos, y si no, yo te voy diciendo algunos que tengo apuntados. Fíjate que hablamos de un presupuesto expansivo, con lo cual es que nos aumentan todas las partidas. Sí que hay prioridades, que es
las políticas juveniles que hoy estamos hablando aquí, hay cultura, lo verde, la transición ecológica, la digitalización, pero es que todos los ministerios aumentan su presupuesto respecto al año pasado, que ya aumentaba respecto al último que teníamos, que era del Partido Popular, que es importante también ver la diferencia que existe entre el último presupuesto que aprueba el Partido Popular y el presupuesto del gobierno actual. Pero por poner ejemplos, agricultura y pesca, pues sube un 5%, todos los presupuestos, todo, política territorial sube un 15%, cultura y deporte sube un 40%, todas las partidas suben. Lo importante es que no hay nada que baja, que ninguna política de gasto baja y que lo que no sube son los impuestos. Yo pienso que esto también es importante decirlo, es decir, podemos coger todas las partidas del presupuesto y dar los porcentajes de lo que sube, pero evidentemente lo que es importante es que no bajan las políticas de gasto, que no bajan las políticas del estado del bienestar y que no suben los impuestos. Monse, pues yo voy a hacer una última reflexión y ya no sé si nos vamos a ir despidiendo. Yo creo que también después de lo que hemos vivido este último año y medio, estos últimos 2 años, que ha sido algo tremendo, me sigue sorprendiendo cómo la derecha de este país sigue sin creer necesario que sea prioritario la inversión en lo público. Lo público ha sido lo que nos ha salvado en la pandemia, lo público es lo que está intentando salvar todo lo que queda en la isla de La Palma, lo público es lo que queda cuando todo lo demás cae y es en lo que la gente más humilde, la más necesitada de lo público, de las instituciones, es lo que no debe caer. Por lo cual, como tú decías, 0 recortes, inversión y sobre todo protección de lo que nos ha servido como parapeto, como escudo frente a todas las calamidades que hemos vivido este año y medio, que es un sistema fuerte, público. Pues así que... Estoy totalmente de acuerdo contigo y te lanzo otra reflexión. Si es que no se trata de más Estado y menos mercado o menos empresa, y ni tampoco se trata de menos Estado y más empresas, y lo que se trata es de hacer un equilibrio, darle las herramientas necesarias al mercado y a las empresas y tener un Estado fuerte. Porque cuando tú tienes un Estado eficiente es porque tienes un mercado potente. Y tú tendrás un Estado potente porque tendrás un mercado eficiente y al final se trata de llegar a un equilibrio. Ni uno resta al otro, pero la importancia de lo público yo creo que es importante, la importancia de generar y recuperar la economía creo que se ha demostrado y que lo vamos a conseguir y sobre todo lo proteger y la redistribución de la renta, que son valores socialistas que no debemos perder y que damos señas cada día, cada semana en el Consejo de Ministros de que estamos allí al lado de la gente, al lado en este caso, porque hoy nos toca al lado de los jóvenes, que sobre todo quiero que se queden con este mensaje optimista de que estamos a su lado y que les vamos a acompañar en todo el proceso de la emancipación juvenil que durante tantos años han sido olvidada y que queremos estar allí a su lado. Monse, ha sido un auténtico placer. Sepas que hemos hecho casi 49 minutos de directo. ¿Mucho? Se me ha pasado, se me ha pasado volado, al revés. A mí yo espero que a la gente le haya gustado. Monse, mil gracias por hacerlo tan fácil. Mil gracias por explicarnos. Luego te cuento lo que dicen mis hijos. Eso es importante porque ese sí es la buena encuesta que necesitamos saber si ha servido para acercar un poco lo que haces en el día a día, entre semana, a tus hijos. Yo nada más quería dar las gracias al Grupo Parlamentario Socialista por darnos la oportunidad de poder estar hoy aquí. Deciros que el próximo viernes a las 7 volveré a estar yo con Mariluz Martínez Eijó, la responsable de Educación del Partido Socialista y también la portavoz de Educación, para hablar de cómo afecta a la educación estos presupuestos generales del Estado. Y solamente deciros que durante estas próximas semanas pasarán por aquí Carmen Calvo, Adriana Lastra, Madalena Valerio, Andrea Fernández, César Ramos, Agustín Zamarrón, Laura Berja. Viene 1000 personas aquí a intentar acercar el día a día del Grupo Parlamentario Socialista a la gente para que sepa lo que estamos peleando y sobre todo para que sepa que hay un gobierno comprometido, que hay un grupo parlamentario comprometido, para que nadie se quede atrás y sobre todo para que tengamos un horizonte con un futuro digno, con un futuro próspero y una oportunidad de verdad para cambiar la realidad de todo el mundo. Creo que es una buena oportunidad y creo que este canal lo está consiguiendo. Así que muchísimas gracias, espero que os haya gustado y nos vemos el próximo viernes aquí en este canal a las 7 de la tarde. Gracias, Omar. Hasta luego. Un país fuerte requiere de una juventud empoderada. Por eso, en estos presupuestos nos ponen en el centro. Por eso, la prioridad del gobierno es dar solidez a la igualdad de oportunidades. Las nuevas cuentas para hacer un país más fuerte invertirán 12.500 millones de euros en nosotros. Un país fuerte tiene que poner el foco en nuestros problemas y por eso es prioritario centrarse en nuestra formación. Más de 1.151 millones de euros modernizarán y crearán nuevas plazas en formación profesional. Invertiremos 2.100 millones de euros en becas. La educación,
atendiendo a la igualdad de oportunidades, es una prioridad para nuestro Gobierno. Más inversión para fortalecer nuestro futuro. La cultura también es el sustento de un país fuerte y por eso el bono cultural joven para todos los que alcancen la mayoría de edad democratizará el acceso entre todos nosotros con una inversión sin precedentes. No hay una juventud fuerte si no puede emanciparse, y de ahí la inversión de cerca de 500 millones de euros para incrementar la oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles. Además, 200 millones de euros para el bono joven, para el alquiler, 250 euros para jóvenes que vivan en áreas tensionadas como Madrid o Barcelona. Somos el futuro, pero tenemos que construirlo con los cimientos del presente. La cultura, la educación y la vivienda no serán, sino que son políticas en marcha de este Gobierno. Un país Es fuerte cuando tiene Una juventud que crecer con él.